Señor José Daniel Ferrer, el propósito de esta conversación es naturalmente hablar de la actualidad de Cuba, tanto en términos generales como particulares, pero antes creo que es indispensable aclarar algunos puntos sobre el personaje que vamos a escuchar. Que en el 2003 la Fiscalía cubana pidiera para usted la pena de muerte es un hecho mayor. ¿Qué crímenes cometió usted para ser sujeto de tan tremenda petición? Bueno, yo estaba, involucrado completamente en la recogida de firmas en la campaña a favor del proyecto Varela, que precisamente era una iniciativa ciudadana amparada en derecho que nos otorgaba la constitución vigente en ese momento. Una constitución de corte estalinista, de corte soviético, pero que decía en su articulado que los ciudadanos tenían derecho a emitir quejas y peticiones a las autoridades. Artículo 63, si mal no recuerdo. Y en el artículo 88, inciso G, también si la memoria no me falla, esta constitución decía que si las iniciativas de leyes partían de los ciudadanos, era requisito indispensable que estuviesen avaladas por al menos 10.000 firmas de ciudadanos con derecho al voto. Teniendo en cuenta eso, Osvaldo Payá Sardiña, que fue el autor principal del proyecto Varela, lanzó esa iniciativa, nosotros nos involucramos por completo en ella y nos convertimos en los principales promotores del proyecto Varela en las 5 provincias orientales, además de ser miembros del Movimiento Cristiano de Liberación. Pero para el régimen, usar su constitución y pedir al amparo de su constitución un referendo para que el pueblo decidiese si estaba o no de acuerdo con aquellos 5 puntos que en esencia pedían respeto a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica, respeto a la libertad sindical y elecciones libres en un plazo X de tiempo. El régimen castrocomunista, el régimen de partido único, estimó que eso era ser agente de una potencia extranjera. Nos acusaron de ser agentes de los Estados Unidos de Norteamérica, algo totalmente falso. Cuando pregunté en una ocasión a uno de los agentes de la policía política, un instructor de la llamada seguridad del Estado, le digo, bueno, ¿cuál es la prueba que tú tienes de que yo soy agente de los Estados Unidos? Y me enseñó unas tarjetas de presentación de 2 diplomáticos estadounidenses que ellos me habían ocupado en el registro, en el allanamiento que hicieron en mi vivienda. Me dijo, bueno, mira, esto es prueba de tus relaciones con ellos. Y le digo, no, yo quiero que me acuses ahora mismo también de ser agente de España, de Noruega y de Holanda, porque también me ocuparon tarjetas de presentación de diplomáticos de esas naciones. Me miró y me dijo, no basta con acusarlo de agente de los Estados Unidos. Recuerdo que le dije, sí, yo sé que ustedes siempre son excesivamente cobardes y que ya con tener problemas con nosotros y el mundo por tamaña injusticia ya les es suficiente. No quieren ahora verse en una situación de que nos acusen no solamente de ser agentes de los Estados Unidos, sino también de naciones europeas. Bueno, ahí quedó el tema en esa ocasión. La fiscalía me pidió pena de muerte por ahí y me dijeron que si no abandonaba la oposición o me iba inmediatamente de Cuba, me iban a fusilar. Así me lo aseguraron. Ahora, al final de ese proceso, vamos a llamarlo así, lo condenan a usted a 25 años de cárcel, de los cuales permanece 8 años en la cárcel, y usted no acepta irse de Cuba y prefiere sacrificar, por llamarlo de alguna manera, esos 8 años de su vida. ¿Por qué? Bueno, había una combinación de factores, en nuestra postura. Uno, no estábamos haciendo nada delictivo, no estábamos cometiendo ningún crimen, todo lo contrario, estábamos tratando y íbamos a continuar tratando de sacar a nuestra nación de una situación de opresión y de miseria que precisamente nos creó el régimen castrocomunista, la alta dirección del Partido Comunista. Por lo tanto, estábamos seguros de que lo que hacíamos era lo justo, lo correcto y que no debíamos por qué ni asustarnos, ni atemorizarnos, ni mucho menos permitir que nos impusiesen condiciones como o te vas o te fusilo, o te vas o te condeno a 25 años o a 30, como también llegaron a decirme en una ocasión. Era una cuestión de principio.
de dignidad. Otro, la educación que uno recibe de niño no de por siempre. Y mi padre era un hombre de pocas letras, era un hombre de poca cultura, pero era un hombre con sólidos principios y un hombre con una inteligencia natural que no pulió, que no refinó, pero que sí se imponía muy a menudo. Y siempre nos dijo que preferible morir antes que vivir con miedo, antes que vivir humillado por otro ser humano o por un grupo de personas. A veces no podía permitir que ellos me aplastasen, que ellos me humillasen, que ellos me impusiesen sus condiciones arbitrarias a cambio de salvar mi vida. Pero hay otro factor, Yo me había leído hacía ya unos años un libro, compendio de cartas de un intelectual disidente polaco nombrado Adam Michnik. Y había una carta que Michnik le enviaba al entonces ministro del Interior del régimen comunista de Wojciech Jaruzelski, que si no recuerdo se llamaba Czesław Kiszczak, algo así se llamaba el ministro. Y era la respuesta de Adam Michnik a este ministro, que le había propuesto lo mismo que nos estaban proponiendo a nosotros: la libertad a cambio de salvar la vida o salir de la prisión y evitar las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en las prisiones. Y el polaco, aquel polaco intelectual, le respondía con tal dignidad, con tanta inteligencia, hasta con un humor tan digno de disfrutar, que yo me dije en aquellos tiempos: y si yo me viese en una situación como esta, en la que se encuentra Adam Michnik, ¿qué yo haría? Y cuando me vi, porque no pensé que iba a estar un tiempo tan corto después, yo en una situación similar. Y me dije, bueno, pues mira, tú tienes que hacerlo como lo hizo él. Si él dijo, no, aquí me quedo, de aquí no me voy, me pase lo que me pase, pues no vas a hacer lo contrario. Y empecé a disfrutar el desespero de los agentes en su afán de convencerme que si no me iba me fusilaban o me pasaba toda mi vida en condiciones extremas. El verlos a ellos desesperados, tratando de convencerme de aquello, me trasladaba constantemente a una celda en una cárcel polaca, y Adam Michnik con su pluma respondiéndole al ministro del Interior. Y lo que hice fue precisamente eso, como hacer lo que creía que debía hacer según lo que había vivido, lo que había aprendido de mi padre, de mi familia, de la literatura, de los héroes de nuestra nación, de Martí, de Gómez, de Maceo, de Agramonte, de Céspedes y de otros muchos. Y por eso me dije, preferible que no fusilen o que pasemos toda la vida en prisión antes que darle a ellos la satisfacción de decir, los rendimos. Prefirieron escapar antes de que le fusilásemos o antes de que pasasen su vida entre rejas. José Daniel Ferrer sigue siendo un personaje peligroso para el gobierno cubano. Sin ir más lejos, hace muy pocos días lo detuvieron a usted con inusitada violencia. Yo me hago cargo, señor Ferrer, que a veces hay preguntas que sería mejor formularlas al gobierno, pero usted rechaza la violencia, siempre insiste en el diálogo y la reconciliación nacional. Entonces, ¿por qué le teme tanto un gobierno que es experto en represión selectiva? Precisamente por eso, porque para el régimen lo más cómodo sería que nosotros fuésemos los violentos, que nosotros fuésemos ese tipo de personas que ellos tratan de hacer ver al mundo que nosotros somos. Si fuésemos como ellos dicen que somos, entonces ellos no tuviesen ninguna preocupación por lo que nosotros hiciésemos. Pero como ellos saben que eso es mentira y que tienen que desfigurar nuestra realidad, nuestras características, para tratar entonces de justificar la represión en contra nuestra, como ellos saben que nuestra postura es precisamente no violenta, nuestra postura es de reconciliación, de diálogo, de solución profunda de los graves problemas que ellos le han causado a la nación, pues entonces ellos son los que tienen que usar la violencia contra nosotros, la prisión, los golpes, los asaltos y robos en nuestros hogares, los golpes a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa,
a veces hasta ancianos de nuestras familias salen golpeados en sus allanamientos violentos en nuestros hogares, porque son personas sin los más mínimos escrúpulos, sin la más mínima preparación para tales acciones, personas solo habituadas a la violencia, a imponerse por el uso de la fuerza. Y eso lo está haciendo el régimen, lo genera el régimen constantemente con la intención de justificar la represión. Ayer, por ejemplo, vimos, y detrás de usted, de fondo, tenemos una foto verdaderamente muy importante a la hora de explicar lo que viene pasando en Cuba en los últimos meses. Y ayer vimos cómo actuó el ministro de Cultura. Yo decía un poco que en broma ayer, ¿ustedes se imaginan que ese hecho hubiese ocurrido no ante el Ministerio de Cultura, que se supone que es donde están los funcionarios que representan la intelectualidad, la creatividad, las cuestiones que tienen que ver con el arte, con la cultura? ¿Ustedes se imaginan que esa protesta hubiese sido ante el Ministerio del Interior o ante el Ministerio de las Fuerzas Armadas o el de la Construcción? Si antes de las Fuerzas Armadas le hubiesen salido hasta con misiles soviéticos, por lo menos, ¿no? De la era soviética, porque el ministro de Cultura ayer hacia jóvenes, incluso del sexo femenino, salió de una manera muy agresiva y se le vio que no pudo controlarse, aún sabiendo que lo estaban filmando y que eso iba a ser visto. Si se imagina que no lo están filmando, hay que ver, hubiesen salido con hachas, con machete, con sierra, a atacar a esas personas pacíficas. Esas son las imágenes que demuestran quién es quién en esta lucha, quién miente constantemente, quién es el violento, quién es el no violento, quién busca reconciliación y solución para los problemas de Cuba y quién quiere mantener a Cuba como su feudo, como su propiedad privada a toda costa. A su hija mayor, Marta Beatriz, no la dejan entrar a Cuba. A su hijo, recientemente le acaban de dar una paliza y es como castigar al estilo de los primeros años de la civilización, en los que los hijos heredaban las culpas, entre comillas, de los padres. ¿Por qué? Sí, eso tiene que ver mucho con que el régimen desde sus primeros momentos, incluso desde que comenzaron la lucha en la sierra y en las ciudades contra el régimen de Batista, han aplicado muy al pie de la letra y usándolo de la manera más brutal, más salvaje, basándose en que, como diría Maquiavelo, el ser humano, por lo general, termina sucumbiendo más al miedo que lo que termina siendo por motivaciones de principios de amor, ¿no? Es decir, Maquiavelo decía en su famosa obra El Príncipe, cuando aconsejaba a los Médici para mantener el poder, que el príncipe ha de hacerse querer, pero sobre todo ha de hacerse temer. Y eso es precisamente lo que estos regímenes no pierden nunca de vista, de que ellos tratan de engañar a las masas para que les quieran de manera incluso irracional y ciega, pero que sobre todo ellos tienen que imponer el temor en las masas. Las masas tienen que saber que siempre el temor es superior a cualquier otra cuestión y que incluso muchos deben de fingir que quieren a los funcionarios del régimen, no porque le quieren, sino porque le temen y la mejor manera de justificar ese miedo, nadie, como diría Václav Havel, está dispuesto a reconocer públicamente. Yo digo que los amo porque les temo, ¿no? Es mejor decir yo los amo porque, bueno, hablan bonito, porque dicen que nos liberaron de las ambiciones del imperialismo estadounidense, que nos liberaron de Fulgencio Batista, que era un criminal. Yo los quiero por eso, yo los quiero porque pelearon en la sierra, yo los quiero porque dicen que me dan educación gratuita o que me dan salud pública gratuita, aunque sepamos que todo eso es mentira o que es parte de una gran estafa, como diría el peruano Eudosio Rabini en su famosa obra El Camino de Yenan o La Gran Estafa. Aunque sepamos todo eso, ellos nos hacen o hacen que muchos fingan quererle por el temor. Y por eso le hacen eso a mi hija, por eso le hacen eso a mi hijo, por eso le hacen eso a todas las familias de los opositores, porque ellos quieren que el pueblo, aunque ellos sepan que nosotros ya nos hemos liberado y que de esa manera, en vez de rendirnos con esos ataques, con esa agresividad, en vez de rendirnos, nos van a fortalecer, ellos lo que quieren es enviarle un mensaje al que ellos saben que todavía no se ha liberado de sus temores y de los controles y de las cadenas que impone el sistema. Ellos quieren que el vecino vea lo que le va a pasar al hijo, lo que le va a pasar a la hija, lo que le va a pasar a la familia, si ellos se acercan demasiado a nosotros o si ellos dan el paso que nosotros hemos dado. El régimen por naturaleza es perverso, el régimen sabe
que el miedo hasta un momento, porque ellos también saben que según es cierto que el miedo, el terror es un muy efectivo instrumento de control, ellos saben que llega un momento en que los pueblos sometidos empiezan a liberarse de ese temor, porque ya la situación es excesivamente grave, empiezan a liberarse de ese temor y terminan rompiendo las cadenas. Ellos saben que eso va a llegar, pero ellos creen que cuanto más castigo, cuanto más acciones vengativas pongan en movimiento, protagonicen, pues más tiempo le va a durar el beneficio que le produce esas acciones, ese terrorismo de Estado contra disidentes y pueblo en general. Señor Ferrer, dicen que el movimiento San Isidro, de artistas jóvenes, periodistas, académicos y gente de a pie, se organizaron para oponerse a las medidas represivas del gobierno. El MSI, como se le conoce, combina arte y reivindicaciones políticas. La de noviembre del año pasado se considera la mayor protesta en muchos años. Importa saber a esta hora si esa fuerza puede mantenerse o el gobierno ha logrado no desmantelar el proyecto, porque creo que no le interesa. Lo único que le importa al gobierno es desconectarlo de la energía, apagarle el motor. El resto se supone que lo hace el tiempo. Sí, cómo no, cómo no. De hecho, una de las preguntas que más nos hemos hecho a raíz de los sucesos del pasado 27 de noviembre es: ¿podrá este movimiento de jóvenes artistas, de jóvenes periodistas y de otros jóvenes mantenerse? ¿Podrá consolidarse? ¿Podrá seguir creciendo? Y ayer la respuesta que nos llegó fue bastante positiva. Así en 2 meses, si en 2 meses transcurridos del 27 de noviembre al 27 de enero, el régimen no logró mayores resultados, y cuando digo mayores resultados me refiero a lo siguiente: si el régimen no logró apagar esa llama por completo, como por ejemplo sí la apagaron en el 2003 cuando fuimos a prisión. Yo recuerdo cuando fuimos a prisión durante la Primavera Negra, salvo los líderes comprometidos, líderes de un historial ya bien claro, preciso, comprobado, como el mismo caso del difunto Osvaldo Payá Sardiña, entre algunos pocos otros. La inmensa mayoría de los activistas y las personas que estaban en nuestro entorno se asustaron de tal manera al ver sanciones de 20, 28, 27, 25 años, peticiones de pena de muerte, que muchos se apartaron, emigraron de inmediato, se alejaron de manera tal que hasta 6 meses después y un año después todavía temían acercarse a los opositores. Y luego de lo del 27 de noviembre vimos muchas muestras continuas, constantes, crecientes muestras de solidaridad, de apoyo de jóvenes, de personas de a pie, no organizadas, no miembros de ningún grupo, personas que veían en Facebook, que veían en YouTube, que veían en algún sitio lo que habían hecho estos jóvenes o lo que estaba pasando, lo que ellos defendían, y decidían acercárseles, sumársele, darle su apoyo, brindarle su ayuda. Eso ha venido creciendo. Y ayer, cuando vimos la respuesta a esta violenta directa del ministro y viceministro de Cultura, nos dijimos: ellos están tan asustados y tan desesperados que saben que estas personas, si se mantienen allí varias horas y se corre la información por la ciudad de que de nuevo están los jóvenes, los artistas allí frente al Ministerio de Cultura, van a tener en menos de 4 o 5 horas más personas allí que la que tuvieron en aquella noche del 27 de noviembre. Y los vimos a ellos reprimiendo directamente, no esperaron, no dieron muchas vueltas al asunto, no fueron capaces de actuar de una manera más refinada y astuta para evitar que se viesen imágenes tan penosas para ellos como la que hemos visto desde ayer a hoy, ¿no? Cuando vi eso me dije: aquí quienes mejor saben que no han podido con este grupo, que no lo han podido controlar y que el grupo sigue ahí fuerte, latente y que va a seguir creciendo y fortaleciéndose, son ellos porque esa es una realidad. No hay quien se entere primero de cómo está el sentir del pueblo, cómo vibra entre la población el deseo de cambio, de libertad, de movimiento, de lucha, que la fuerza represiva. Ellos están recogiendo estado de opinión constantemente y son más rápidos en eso y le transmiten más rápido a sus superiores que cualquier periodista independiente, que cualquier analista de la oposición,
la siguiente conclusión: esto está malo, la gente no tiene miedo, la gente no está perdiendo el miedo y cada vez son más y esto se está poniendo malo, porque lo están diciendo. A mí me han dicho en las últimas detenciones altos oficiales, incluyendo al jefe de la represión directa aquí, un teniente coronel, que ellos saben que las condiciones, a ellos les gustan mucho los términos marxistas y leninistas, que las condiciones objetivas para el cambio en Cuba están dadas. Que el problema es que las subjetivas no están dadas porque las personas están para otra cosa y no para producir el cambio. Yo me sonrío, cuando me dijo eso, me sonrío y le digo, bueno, tú y yo sabemos que las objetivas están dadas hace mucho tiempo y que las subjetivas van avanzando de una manera tan rápida que ustedes están tan asustados, tan desesperados, que ya no saben qué van a inventar para evitar que lo inevitable se produzca en cualquier momento. Que cientos de cubanos diciendo, basta, quiero mis derechos, quiero mis libertades. A propósito precisamente de lo que usted acaba de decir, el pasado 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración de Derechos Humanos. Usted, repito aquí su nombre, José Daniel Ferrer, publicó una declaración. Yo voy a leer literalmente un párrafo. Dice así: después de muchos años de lucha sacrificada bajo la implacable represión de la tiranía y sin notables resultados, después de décadas viendo cómo la mayoría de nuestros compatriotas prefieren sufrir en silencio antes que correr riesgos defendiendo sus derechos, después de muchos años de apatía, escapismo y desunión, estamos viviendo un despertar muy esperanzador entre los cubanos de la isla y los de las diásporas. Cada día somos más los dispuestos a dar el necesario aporte en aras de una Cuba con todos y para el bien de todos. Señor Ferrer, ¿el texto es un anhelo o una posibilidad real? Y yo se lo pregunto ambas cosas, porque Human Rights Watch habla en su informe anual muy reciente de la consolidación de la dictadura cubana. Dice, están más fuertes que nunca, según palabras del director para las Américas, José Miguel Vivanco. Bueno, el texto es una combinación del anhelo y de la realidad, de los hechos. Coincido en cierto aspecto, pero en la esencia del mensaje, del texto, de la oración de Vivanco, no estoy de acuerdo. La tiranía no está más fuerte que nunca. La tiranía sabe que está precisamente viviendo los momentos más difíciles del régimen castrocomunista. Esta misma situación que se ha estado produciendo a partir del 1 de enero, cuando el régimen inició su llamada tarea ordenamiento, y las reacciones que han estado surgiendo desde diferentes sectores de la población, le dice al régimen y le dice al pueblo cubano y le dice al mundo y le dice a todos los sectores, a todos los interesados en el caso cubano, de que el régimen, vamos, no ha tenido que retroceder de una manera notable, de una manera que podamos llamar una franca o visible o clara derrota del régimen y de su política, pero sí lo hemos visto constantemente echar atrás, constantemente justificarse de manera en que en otro tiempo no lo harían. En otro tiempo ellos dictaban sus medidas y por impopulares que resultasen, ellos solo venían con justificaciones para que con justificaciones y represión, ¿no? Represión y justificación para que la mayoría terminase de olvidarse de su reclamo y se hiciese a la realidad de que las cosas eran como ellos decían y no iban a variar, no iban a cambiar. Sin embargo, los estamos viendo desde el 1 de enero y lo hemos visto en meses anteriores, vamos justificándose no solamente, sino volviendo atrás, echando atrás muchas de sus medidas, aunque sea en medio paso, un paso mínimo, pero lo han tenido que hacer. Pero no solamente eso, vamos a un punto. La represión sí, la represión incluso ellos la incrementan, eso es una realidad y estoy de acuerdo con Human Rights Watch, pero los métodos que están utilizando son los métodos de un régimen que teme a las consecuencias de la represión directa y fuerte. El régimen no está haciendo, digamos, 2003, volvemos atrás un momento, 2003 o años 90, el régimen para
atacar al movimiento San Isidro, al movimiento 27 de noviembre, a la Unión Patriótica de Cuba o a cualquiera dentro de la sociedad civil independiente cubana, dentro de la oposición pacífica cubana, el régimen no daba tanta vuelta, ni buscaba justificar tanto, ni buscaba tratar de confundir a través de su televisión. Cada vez que los veo tratando de justificarse en la televisión, la lectura que le doy, y se le está dando cada vez un número mayor de cubanos, es de que están desesperados. Ellos saben que nadie le va a creer, o muy poco le van a creer, la justificación o los ataques que están divulgando por los medios masivos de comunicación, por la televisión que el régimen controla, pero están tan desesperados que se ven obligados a ello, se ven obligados a justificarse. Algo así como cuando dice en la novela Quo Vadis, Petronio, dice, ¿por qué Nerón se siente obligado a justificar sus crímenes a pesar del poder que tiene? Porque el crimen es feo y por poderoso que sea el que lo comete, siente una necesidad irresistible de justificar sus malas acciones. Bueno, yo lo traslado al caso cubano y digo, ¿por qué tantos montajes, tantos reportajes en la televisión, tantas historias falsas para justificar las acciones? ¿Por qué ahora televisar el juicio contra dos jóvenes supuestos miembros del grupo clandestino y mostrarle a los cubanos que las sanciones fueron de 15 años para uno y 9 para el otro, por profanar bustos de José Martí, etcétera, etcétera? ¿Por qué esa necesidad de repetirlo? Porque no solamente quieren justificarse, quieren asustar a los demás, porque temen que los demás se sumen, participen, hagan cosas, y le están diciendo al pueblo constantemente, miren, los vamos a aplastar, esto es prisión, esto es sanciones, esto es condena, esto vamos a ser implacables. Y eso es precisamente porque no están tan fuertes, eso es precisamente porque le temen a un pueblo que crece el descontento entre las filas de ese pueblo ya cansado de opresión, de miseria, de represión. Así que están fuertes porque ellos recurren a todo método represivo con tal de mantener el control en sus manos, pero están cada vez más débiles porque quisiesen aplastar a la oposición de un golpe y encarcelar por toda Cuba al estilo 2003 o Primavera Negra, o al estilo, digamos, ley marcial en Polonia en el 81, todos los disidentes o líderes de solidaridad a prisión. Y aunque eso hiciesen, que sería una demostración de fuerza, de violencia por todo el país ante los ojos del mundo, eso no demostraría que están fuertes, eso demostraría todo lo contrario, que están desesperados y que ya no saben a qué van a recurrir, y que están poniéndole a su propio ataúd los últimos clavos, que como el proceso bajo un régimen de esta índole donde todo escasea, se hace lento, pues parece que ellos mismos no encuentran los clavos suficientes para acabar de construirse su ataúd, pero se lo vienen construyendo y de una manera, vamos, ya irreversible, no tiene marcha atrás. Ellos están próximos a recoger lo que ellos han venido sembrando: descontento, rebeldía del pueblo, lucha comprometida, firme y valiente, sobre todo de una juventud cansada de que le engañen, de que les mientan, de que les opriman y de que les estén hablando de historias del pasado y promesas incumplidas hacia un futuro que todos vislumbramos cada vez más negro, cada vez más difícil, cada vez más terrible, y que la mayoría no está dispuesta a seguir esperando que las cosas se solucionen solas, porque de ellos no se esperan soluciones positivas ninguna, y solas tampoco van a solucionarse las graves situaciones que ellos nos han impuesto, que ellos nos han creado. Usted lo acaba de decir al pasar. Yo, antes de hacerle esta entrevista en los últimos días, he visto varios videos de gente muy humilde de Cuba que se queja amargamente del hambre que hay en la isla. ¿Cuán grande es el hambre en Cuba? Es terrible, es una situación verdaderamente increíble. Lo que pasa es que muchos no se atreven aún a decirlo, o sobre todo los que más hambre están sufriendo, viviendo, pasando, no tienen, si no tienen para comer, obvio que menos tienen un teléfono o una conexión a internet para poder divulgar lo que le está pasando. Y que, en honor a la verdad, salvo algunos activistas, periodistas, muy concientizados con esa situación del hambre, de las necesidades extremas que está viviendo un número creciente de cubanos, salvo algunas excepciones, la mayoría
bajo la represión constante que sufre y en la defensa constante de su proyecto, de su programa, de su sobrevivencia en medio de condiciones tan graves, no se dedica por completo a salir a los barrios marginales, que son la mayoría de nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, a los campos, a, digamos, monitorear, a filmar, a documentar cómo está la situación del hambre, cómo está la situación con las medicinas, con las enfermedades en Cuba. Pero, por ejemplo, acá en la sede nacional de la OPACU estamos alimentando un número que crece diariamente entre 4, 5 y hasta 10 personas. Hace 20 días atrás hace un mes atrás alimentábamos entre 90 y 100 personas. A ver, estamos hablando finales de diciembre estábamos alimentando entre 90 y 100 personas y pasaban entre 5, 12 y 15 personas buscando medicina, antibióticos, analgésicos, medicina para la escabiosis, para la sarna, que son las que más están golpeando a la población y no tienen medicamentos, no tienen recursos para adquirir los medicamentos, no existen los medicamentos en la farmacia, no aparecen ni siquiera en los hospitales. Cuando empezó a andar enero, la cifra rápido subió a más de 110 personas. Avanzaba enero y hace poco teníamos ya más de 120. Hace unos días me dieron, Daniel, ya estamos dándole alimento a más de 130 y ayer me hablaron de 144 personas. Cualquiera dice, pero bueno, 144 personas en una ciudad de 500,000 de habitantes, eso es bien poquito. Bueno, recordemos que estamos hablando de una organización que es perseguida, que mantuvieron un cerco durante 6 meses, que tuve que hacer una huelga de hambre en protesta con mi esposa, tuvimos que declararnos en huelga de hambre, manifestarnos en la calle, en el frente de la vivienda todos los días para obligar al régimen a retirar de momento temporalmente el cerco y lo bajaron 3 cuadras, ya no están aquí en torno a nosotros, llevan ya una semana sin impedir el paso de los alimentos, sin impedir el paso de las personas, pero estamos hablando de una situación excepcional donde había un cerco como si estuviésemos en un territorio de guerra, como si estuviésemos en la franja de Gaza o en Cisjordania. Estamos hablando de una situación donde la policía política detenía a esas personas que viven en la total indigencia y le decían que por venir a buscar alimentos o medicinas aquí iban a ir presos, y mucho ante el temor de ir presos preferían irse sin comer o sin la medicina y no venían a buscarla, no entraban. Pero así todo, esas personas han ido venciendo sus temores porque el hambre y las necesidades son más fuertes. Y así todo, con todas las amenazas, con todos los obstáculos que el régimen impone para que no sigamos adelante con nuestra labor humanitaria, el número sigue subiendo y ahora en estos mismos momentos que ya deben estar repartiendo los alimentos, no me asombraría que el número sea de 150 o 160 porque todos los días sube con respecto al día anterior. Y es precisamente porque hay muchísimos ancianos que no pueden alimentarse porque lo que reciben como jubilación no les permite alimentarse 10 días del mes. Si logran alimentarse con eso malamente 10 días del mes, pues son más que dichosos, tienen más que suerte. Y existen muchísimas familias, niños, mujeres con 3, 4 niños, solteras sin ningún tipo de recursos, con recursos muy bajos que le impiden alimentar, curar, garantizarle la higiene, porque acá no solamente damos alimentos, no solamente garantizamos medicina, la que conseguimos, la que tenemos a nuestro alcance, la que luchamos en condiciones muy difíciles, sino que también los ayudamos con la higiene, le damos jabón, aquí hasta se les afeita. Aquí partimos del principio cristiano de que no hay labor más útil y necesaria que la de asistir a aquellos que viven en condiciones extremas. Señor Ferrer, usted sabe que hay organizaciones de izquierda en América Latina, no sé cuántas, pero que todavía siguen apoyando a lo que llaman la Revolución Cubana. Esas mismas organizaciones creen y piensan que gente como usted son instrumentos voluntarios o involuntarios de los propósitos del gobierno de Washington, sujetos manipulados con fines destinados a destruir un bastión de dignidad y libertad, hombres y mujeres que reciben cientos de miles de dólares para hacer alborotos. ¿Qué le diría usted a esa gente? Bueno, la respuesta es sencilla. La respuesta parte de lo siguiente. ¿Dónde es que existe una nación de partido único que monopoliza y controla la vida de la nación? ¿Es en el resto del continente o es en Cuba? Y en cierta medida, ya por desgracia, siguiendo el ejemplo de Cuba, en Venezuela y Nicaragua.
¿Dónde es que se violan los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Dónde es que la prensa está controlada por el partido político único que ostenta, que controla el poder y que lo controla todo? Es en Jamaica, es en Costa Rica, es en Uruguay, es en Canadá, no, es en Cuba. ¿Dónde es que los obreros trabajan en las más difíciles y complejas situaciones y reciben los más bajos salarios del continente? ¿Es en Panamá, es en Paraguay, es en Chile, es en los Estados Unidos? No, es en Cuba. Es decir, esa historia, ese cuento ya poco digerible, poco creíble de que estamos en presencia de un sistema, de un modelo que vino a preocuparse por los más humildes, por los más necesitados, y que vino a tratar de garantizarle no solamente la independencia, la soberanía, sino también el bienestar al pueblo de Cuba. Esto está totalmente ya, se ha desmoronado por completo. Es insostenible ese discurso, porque los hechos demuestran que estamos en presencia de una clase dirigente muy similar a aquella de Rebelión en la Granja, cuando los cerdos terminan controlando la granja por completo y en nombre de la rebelión, en nombre del animalismo, terminan esclavizando a los demás animales. Estamos todos claros, somos todos conscientes de que nos engañaron, de que nos estafaron, de que nos prometieron, y en realidad lo que hicieron fue crear un modelo, un sistema que los ha llevado a ellos a una postura o una posición donde gozan de más poder que un rey absolutista de la Edad Media, donde tienen más poder que Luis XIV en Francia, donde el Estado son ellos, donde ellos viven con todos los lujos y los privilegios que pueda un ser humano soñar. Ellos tienen más poder, disfrutan de más privilegios y comodidades que cualquier príncipe persa en los esplendores del imperio persa, mientras vemos a un pueblo que para nada a ellos les preocupa, que tiene que trabajar en condiciones de esclavos, que tiene que sobrevivir en condiciones verdaderamente de miseria extrema, sin derechos, sin libertades, donde es que no existen sindicatos que defiendan los derechos de los obreros. Es en Cuba. Cualquier parte del continente, cualquier nación tiene movimientos sindicales, tiene organizaciones, estructuras que defienden los derechos de los trabajadores y de los que resultan víctimas del capitalista o de cualquier poder que intente abusar de los demás. ¿Dónde o cómo podemos resumir esta cuestión? Si hay una organización de izquierda en Colombia que me dice que Colombia es una nación con un gobierno injusto, que es un gobierno que defiende a la clase poderosa y que persigue a los que defienden a los humildes, entonces yo le diría, pero tú tienes el derecho a existir en Colombia legalmente. Yo no tengo derecho a existir legalmente en Cuba. Al de izquierda de Costa Rica le diría, tú puedes llegar a la presidencia de tu país, yo no puedo ni siquiera defender el derecho a alimentarse de un trabajador que se acuesta a la mitad del mes sin alimento. Yo no tengo el derecho ni siquiera a defender el derecho de una familia a tener medicina para combatir sus enfermedades. Tú sí puedes hacerlo, tú te puedes manifestar, tú puedes protestar, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes ser amigo del régimen cubano, defender al régimen cubano en tu país. Nadie te persigue ni te acusan de mercenario del régimen castrocomunista. El régimen castrocomunista nos encarcela, nos tortura, nos hace la vida imposible y nos acusa de ser mercenarios de una nación extranjera cuando no tenemos el más mínimo vínculo con dicha nación, y solo le agradecemos a esa nación su solidaridad y su apoyo en nuestra lucha por la libertad. Y siempre terminamos diciéndole, si los Estados Unidos nos apoyasen a nosotros, como el régimen cubano apoya el de Venezuela, o el de Venezuela apoya el de Cuba, o como los rusos apoyaron al régimen cubano, o como se apoyan entre ellos rusos, iraníes, venezolanos, cubanos, chinos, hace rato hubiésemos terminado con el régimen castrocomunista. Pero los Estados Unidos, en verdad, en honor a la verdad, nosotros estamos tan solo en esta lucha que Estados Unidos, que es quien más nos apoya, no podemos contar con Estados Unidos ni siquiera para decirle, mira, este individuo que vas a visar es un agente del régimen. Y si lo visan, nos está haciendo mucho daño a nosotros, porque les están mandando un mensaje equivocado a la población. Si quiere viajar a los Estados Unidos, más rápido viaja siendo agente de la tiranía que siendo perseguido por la tiranía. Y Estados Unidos ni caso nos hace. Los funcionarios americanos ni caso nos hacen. Ahora mismo, si fuésemos
si estuviésemos siendo pagados o recibiendo tantos recursos, que nuestras vidas son nuestra mejor prueba de quién miente y quién dice la verdad, no estuviésemos nosotros como locos buscando cómo alimentamos a esos ciento y tantos de cubanos en números crecientes diariamente que vienen en busca de asistencia de alimentos aquí, que lo estamos haciendo gracias a tres fuentes principales. Una parte nos ayuda a la Fundación Nacional Cubano-Americana, que sacan el dinero del bolsillo de sus miembros, de sus directores. La otra parte la consiguen promotores de Cuba Decide, que son simples trabajadores y personas humildes que trabajan en Europa, en los Estados Unidos, y uno pone 20 pesos, el otro pone 50 y el otro pone 100, según sus posibilidades. Y esas dos fuentes no nos permiten cubrir la mitad de los gastos que estamos teniendo en alimentos y medicina. Cuando más la mitad, cuando al máximo 2/3. Tenemos que estar pidiendo diariamente apoyo en nuestras transmisiones en el chat de la Unión Patriótica de Cuba a las 9 de la noche, y gracias a un grupo pequeño que no pasa de 10 o 12 personas, que a veces me digo, ya me da pena porque son los mismos que se sacrifican siempre. Otros quizás quisiesen, pero no tienen la posibilidad de hacerlo. Y nos duele tener que estarle diciendo, gracias a su apoyo o sin su apoyo, no podemos seguir socorriendo a estas personas que están en situaciones tan graves. Es decir, los hechos son lo que hablan y no la propaganda de un régimen que ha sido muy bueno en propaganda y en represión, pero nunca en darle bienestar, libertad al pueblo. Señor José Daniel Ferrer, y con esto voy a concluir. Créame que a través del tiempo yo he intentado entender por qué existe cierta gente que tiene algo muy difícil para mí de definir, que la lleva a los mayores riesgos y sacrificios por un ideal. Los menos del gobierno dicen de usted que es un mercenario. Los más es que quisieran deshacerse de su presencia. ¿Qué lo lleva a usted a hacer lo que hace? Bueno, hay de nuevo una combinación de factores. Quizás si cuando comencé hace 30 años atrás a enfrentarme al régimen me hubiesen dicho que yo iba a pasar por todo lo que he tenido que pasar, quizás yo hubiese dicho, pues mira, yo me voy a ahorrar tantos problemas y ahora mismo voy a cambiar mi rumbo, voy a cambiar mis planes y no sigo en esto. Pero hay una cuestión muy de la naturaleza humana y que funciona de la siguiente manera. Uno comienza, como diría el poeta español, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Uno comienza su camino, uno comienza a andar en pos de algo y empiezan a ocurrir diferentes sucesos, diferentes situaciones, diferentes momentos, unos más alegres, otros más difíciles, otros más complejos. Y en medio de esas situaciones que van ocurriendo mientras avanzamos por la vida, uno termina optando por una de las dos siguientes situaciones. O cambio mi rumbo o consolido mi fe, consolido mi compromiso con que este es el rumbo que debo seguir. Y los hechos, los acontecimientos de los últimos 30 años, cada uno me ha ido convenciendo, me ha ido fortaleciendo en mi postura de que escogí el camino correcto, el rumbo que debía escoger y que no puedo echar atrás. No puedo mirar ni siquiera a los lados. Debo de seguir adelante, debo continuar adelante con otros que también han decidido lo mismo, porque lo que estamos haciendo es justo, porque lo estamos haciendo es necesario y porque como diría el apóstol de nuestra independencia, que hoy precisamente estamos celebrando, conmemorando un año más de su natalicio, la libertad cuesta muy cara y hay que o resignarse a vivir sin ella o decidirse a pagarla por su precio. Como diría también en uno de sus versos sencillos, yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Y precisamente si sabemos que vivimos en medio de un régimen esclavista y la esclavitud es una pena verdaderamente demasiado grande, en nuestro deber debe ser nuestro compromiso luchar contra esos males, luchar contra ese sistema que produce tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta pobreza.
un sistema que genera tanto mal, tanta maldad. Empezamos a andar, el régimen como castigo empezó a dictar prisión, a protagonizar tortura contra nosotros, y ahí sí te echas atrás, terminas como un cobarde. Si te mantienes, pues estás haciendo lo que se debe esperar de cualquier hombre honesto, de cualquier hombre honrado. Perseverar en el bien, perseverar en la defensa de la justicia, perseverar en la defensa de la libertad, y cuanto más te castigue tu enemigo, tu adversario, el régimen que quiere mantener la injusticia, que quiere mantener la opresión, que quiere mantener la miseria sobre toda la nación, cuanto más te ataquen, pues siéntete premiado. Es como que estás recibiendo diariamente el Nobel de la Paz. Cada ataque del régimen a un defensor de los derechos humanos, a un defensor de la libertad, a un luchador por el bienestar del pueblo cubano, es un premio, el más alto de los premios que pueda recibir un ser humano. Así que, más que guardarle rencor o sentir odio por ello, le digo, me hacen feliz porque me demuestran que estoy del lado del bien, ustedes del lado del mal, que estoy del lado correcto, y sobre todo que no han podido ni van a poder jamás rendirme.